no es tan grave, y yo puedo usar corticoides o comprimidos o metotrexato. Metotrexato ya lo vimos, pero una cosa más, una psicofonía. ¿Cuánto? Eso es el periodo de inducción. Siempre en estas enfermedades hago inducción. Induzco primero la respuesta inflamatoria. Pero después lo tengo que, y la inducción dura generalmente 6 meses. Después lo tengo que mantener en el tiempo. Antes se decía 2 años, yo la he visto pacientes hasta 5 años puedo mantener con estas drogas. Obviamente balanceando y controlándolo. Siempre va a ser el corticoide con cada vez menos dosis y el que tiene peso se hace un metotrexato, un rituximab o sepa que puede utilizar otros. Y le nombro esto solamente para que sepan que hay un inhibidor del receptor del C5 de complemento que se llama OPAM, que hoy en día está reemplazando de plata, de muchos efectos, menos efectos adversos. Lo usamos mucho en Argentina y la verdad que es muy caro. Pero en muchos lugares sí, lo que impide es que el ANCA que se une provoque la liberación de la degranulación, entonces como está ocupado el receptor del C5 no hay nada en los órganos. Después tenemos otra vasculitis ANCA que es la panarteritis microscópica. Esta se da generalmente en el sexo masculino, edad media y compromete en vasos chiquitos. Venas, arteriolas, como se llama, muy chiquitito. Entonces lo que da es capilaritis pulmonar, y me da una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Fíjense que también me puede comprometer al pulmón, sí, porque hay fibrosis o enfermedades del intersticio en tórax y le da 3 puntos. Tener una glomerulonefritis pausoinmune me da 3 puntos, pero si yo tengo una lesión de la vía aérea superior, me resta los 3 puntos. O sea, eso no es una panarteritis microscópica. No puede haber lesión de la vía aérea superior, es de la inferior y del riñón. Y por supuesto, el ANCA no es el C, sino que es el TIO. También una especificidad del 93%. Vamos a ver este cuadro de este paciente. Mujer de 47 años con antecedentes personales de ser exhumadora y es paciente. Tiene eczema de contacto con metal, una polineuritis sensorial de miembros inferiores. Cuadros típicos asmatiformes de varios años. Digo asmatiformes porque parece que es una asmatiforme y comprobar su respuesta con el broncodilatador, cosa que parece que no le podían hacer la misma. Acude de urgencia por presentar fiebre, 14 días de evolución asociada a dolor en la base pulmonar izquierda. Tiene disnea progresiva de un día de evolución. En la exploración física, rojos y sibilancias generalizadas, crepitantes, derecho basal. En el laboratorio, 12.900 blancos, eosinófilos 1520, y trae esta placa que le realizaron hace 2 días atrás en una guardia. Por esta plaquita le pusieron antibióticos. Vemos acá. Ustedes miran lo que viene ahí. Acá veo un infiltradito, ¿no? De hierro, por eso le dieron antibióticos. Viene aquí. Ya después le hacemos otra plaquita porque al revés, cuando la vamos a juntar, los crepitantes se aplicaron del lado derecho y acá la imagen era del lado izquierdo. Entonces se le saca otra placa y el infiltrado izquierdo desapareció y tenemos un infiltrado derecho. Le hacemos una tomografía y en la tomografía hay infiltrado. Y alguno otro hay por un broncograma aéreo, pero lo que tenía hace 48 horas ya no está. Es decir, que estos son infiltrados, parchados, que van migrando, desaparecen. Entonces, tenía 1500 eosinófilos. Déjame poner la mano ahí, que ella corrió otra vez la cabeza. Sí. Bueno, bien. No debe pasarse en los 400, no deben pasarle nunca los 400. Entonces uno se puede preguntar, ¿esta no tiene un síndrome tipo Loeffler o un síndrome científico? Podría ser, ¿sí o no? La causa más frecuente, tengo infiltrados fugaces, parcheados, con muchos eosinófilos, lo pienso, y está correctamente pensado. Lo que no me gustaría para esto, porque sí, eso que nombramos, es que esta paciente tenía manifestaciones de polineuritis, por lo cual ya va más allá del pulmón. Entonces, podría ser una vasculitis reumatosa eosinofílica. Y sepamos que son casi, diríamos, de la misma familia, porque depende
las dos comparten asma y las dos comparten eosinofilia, lo que les cambia es su genética, que haga que esta que tiene la HLA se vaya a la forma vasculítica y esta que tiene el IRF1, interleuquina 10, se vaya, que sabe, a la forma más asmática y de lesión pulmonar. Estos son ANCA positivos y estos son ANCA negativos. Granulomatosis eosinofílica poliangética es una vasculitis de pequeño vaso, ¿sí? 3 casos por millón de habitantes, frecuente, cualquier edad, ambos sexos. Esta es la genética, ¿sí? Que son dos diferentes. Y bueno, tiene activación del linfocito TH2, citoquinas, y también del linfocito B, por eso puede formar ANCA. Y también se ha visto asociado a la IgG4 y a la necrosis. Factores desencadenantes, dije, inhalación de polvo de cereal, y en el otro el estafilococo, en el aspergillus. Se ha visto secundario a COVID y al booster de vacuna COVID, en la tercera dosis de vacuna COVID se vieron aumento de estos casos. Eosinofilia absoluta tiene que tener mayor de 1500 por milímetro cúbico, aumento de la IgE, nitro y PCR. Y el ANCA es positivo solo en el 40 al 60% de los casos. Más frecuente en los casos en que haya clorurero. Y si llega una biopsia, lo que tiene son infiltrados granulomatosos con eosinófilos en su interior y vasculitis necrotizante de la parte de los casos. Cursa en 3 etapas. Fíjense, la primera etapa es una rinitis, pólipos nasales y ANCA revenga el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Pongo broncodilatadores y no responde, claro, porque el mecanismo este van a responder al corticoide. No es el mecanismo mágico. La segunda etapa, que puede suceder hasta 10 años después, puede ser antes, ¿sí? Al año, hasta 10 años, cursa con hipereosinofilia en sangre y en tejidos. Y dan infiltrados pulmonares, cardiomiopatía eosinofílica, y eso es porque los eosinófilos liberan, entre sus cosas gránulos que liberan, proteínas catiónicas que tienen gran toxicidad cardíaca. Compromiso gastrointestinal con lesiones a nivel de la pared del intestino. Y la tercera etapa es la vasculítica, donde existe gran compromiso frecuente mononeurítico, polineurítico de piel, y también puede haber un compromiso renal. El compromiso del sistema nervioso por la neurotoxina que liberan los gránulos de los eosinófilos. Acá también reuní criterios de clasificación. Si tengo un asma, me da 3 puntos. Si tengo pólipos nasales, me da 3 puntos. Si tengo polineuritis o polineuritis, 1 punto. Si tiene eosinófilo más de 10 a la 9, me da 5 puntos. Si tengo inflamación y granulomas eosinofílicos en tejidos o en médula, 2 puntos. Ahora, si tengo UCANCA, me resta puntos. Y si tengo hematuria, me resta puntos. Sensibilidad del 88% y especificidad del 98%. Fíjese el compromiso del pulmón. Tienen una neumonía eosinofílica crónica que precede a la vasculitis, que da infiltrados parcheados, que son migratorios y periféricos, igual que el COVID, que eran periféricos, opacidad de sentido medio, consolidaciones en menor proporción o nódulos más definidos. Y dentro del patrón de vías respiratorias me puede dar micronodullar, el árbol en brote. Recuerden que el árbol en brote es, antes se decía hasta la tuberculosis, no, es muy frecuente que sea una tuberculosis y lo que yo debo descartar, pero existen otras causas, incluso en el COVID, uno de los patrones que tenía el árbol en brote. Bueno, como dije antes, había 2 fenotipos diferentes. En el fenotipo que está asociado al HLA, el DQ, que es el que predomina la vasculitis, es el ANCA positivo, y va a tener glomerulonefritis, neuropatía periférica, puede tener hemorragia alveolar, ¿sí? Tiene más buena respuesta al rituximab y generalmente mejor pronóstico. Del otro lado tenemos el que se asocia, ¿sí?, a otro gen, que es el que va a la formación o estimulación de la interleuquina 10, que son ANCA negativos, y los que predominan son los cuadros del síndrome hipereosinofílico, con buena respuesta al mepolizumab. Tratamiento, más o menos es lo mismo, grave uso de corticoides, asociados ciclofosfamida o rituximab, y si son menos graves, hoy en día puedo usar glucocorticoides con metotrexato o estanol, que es el mepolizumab. El mepolizumab es un monoclonal humanizado anti-interleuquina 5, que demostró, ¿sí?, reducir los eventos prolongaron el tiempo y que tengan menos recaídas. Como vemos acá, menos eventos, ¿sí? Estas son recaídas,
y mayor tendencia a la remisión si le pongo la medicación. De vaso variable, esta vasculitis es el BC. El BC se da en gente pobre por lo general y se asocia a un gen que es el HLA, el B51. Nosotros lo pedimos generalmente en el hospital de San cuando queremos saber si nuestro paciente tiene úlceras bucales. Después, ¿quién no tiene úlceras bucales? Tienen que ser recidivantes. ¿Cuánto? Y en meses por lo menos que tenga 3 ciclos de volver a tener úlceras en la boca y a nivel genital. Lesiones oculares, uveitis anterior o posterior. Lesiones cutáneas, que pueden ser un eritema nodoso, pero también foliculitis, me dice mucho, y hay una reacción, que es la reacción patática, que la podemos usar hasta todo. Agarramos una aguja en forma tangencial, la ponemos en el brazo, ¿sí? Solamente todos. A las 48 horas, si tiene una reacción patática, sin ponerle nada a la aguja, en seco, va a formar una pápula, lo cual me habla de inmunidad innata, va a tener a formar un granuloma. Usted dice, bueno, pero doctora, ¿en qué le va a pasar? ¿Tiene úlceras? ¿Se curará? Sí, a veces cuando las úlceras son importantes, se infectan, no puedo tragar y lo tengo que internar y ponerle suero y alimentación por otra vía. Yo no le puedo poner sonda nasogástrica, no puedo pasar sobre todas las úlceras, no tiene que saber a veces van a alimentaciones de otro tipo. Y hay 2 complicaciones que son las que marcan la gravedad, la mortalidad de esta paciente. Uno es el compromiso vascular. Da aneurismas y trombos. Y uno de los lugares donde forma trombos es en la suprahepática, Buchiari. Entonces yo que tengo un Buchiari, gente pobre, si es mujer, pregunta, ¿está tomando anticonceptivos? ¿Tiene un síndrome tifofrontídico? ¿Tiene lupus? O que podría ser, bueno, si es alguien mayor, voy a pensar si tiene una patología oncológica, que hoy en gente joven está aumentando mucho la incidencia de cáncer. Uno de los que da bien ahí es el cáncer de riñón. ¿Está bien? Y por supuesto también tenemos que descartar la fertilidad. Y el compromiso neurológico con una meningoencefalitis, ¿sí? Por PC. También puede dar compromiso de hipertensión endocraniana y oftalmoplegias. Bueno, el tratamiento, si es en piel y a nivel articular, puede utilizar colchicina, corticoides, vía oral, a poca dosis. Eso va a depender del grado de afección que tenga esta vasculitis. Si es mínima, no pasa nada. Si es de forma severa, son neurológicas, puedo utilizar un biológico. Sí, tenemos los anti-TNF, el adalimumab, por ejemplo, y hoy ven que se le van agregando el tocilizumab, el alemtuzumab. Hay varios biológicos que puedo usar en las formas refractarias y severas. Ahora vamos a ver este grupo que son las no ANCA. Son vasculitis de pequeño vaso, pero no tienen el ANCA positivo. De ellas, de ahí la vasculitis IgA, las crioglobulinemias, el Goodbuster o la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal y la vasculitis urticariana hipocomplementaria. Caso clínico. Paciente de 19 años que consulta a la guardia por dolor abdominal, localizado en la fosa ilíaca derecha. Tiene fiebre y dolores articulares de codos y muñecas. Refiere vómitos, impresión deshidratada. En el laboratorio tiene 13,9 de hemoglobina, 13.600 blancos, neutrofilia, hay una hipereosinofilia más discreta que lo que vimos antes, la que también y tiene un toque renal, tiene 19 años, 1,4 de creatinina y de 56, le solicitan una orina completa. Pero bueno, llega la guardia, están en la urgencia, llaman al cirujano, síndrome apenticular, sí, dolor de costilla derecha, que necesita, se va a dormir, le dicen, chicos, súbanlo ya a quirófano. No, pero no llegaron todos los estudiantes, súbanlo ya a quirófano. Suben a quirófano, apuraditos todos. ¿Quién le saca la remera? Nadie, solamente desabrocharon el pantalón, ¿sí? Y le dejaron el pantalón puesto cuando la guardia lo revisaba. Y dolía y defendía la fosa ilíaca derecha, sí. Lo llevaron a quirófano, ¿quién lo destapó? ¿Quién le puso, cómo se llama, la bata de quirófano? La enfermera. Bien. Cirujano abre el peritoneo con incisión de Marcumne y haya múltiples pequeñas en el peritoneo parietal. ¿Qué pasó? Nadie le sacó el pantalón para revisar la guardia, lleno de petequias en los miembros superiores. Esto es típico de la vasculitis y del grupo de Aikens. Tampoco esperaron el examen de orina que venía con hematíes en orina. El examen físico, como ya dijimos otra vez, tiene que ser completo. ¿Qué pasa con esta vasculitis? Dan gente joven, adolescente, fíjense, varones más que mujeres, pero si la tendencia son 10 a 20 casos por 100.000 habitantes y generalmente si uno los interroga
unos 20 días antes, más o menos, un mes, tuvieron o una ingesta alimentaria o un cuadro de vías aéreas altas. ¿Cuáles son los criterios de clasificación que no se modificaron hasta ahora? Púrpura palpable en generalmente los miembros inferiores o en zonas de apoyo, por lo tanto en los glúteos también lo puedo tener, por uno de los 4 criterios que les voy a nombrar. Dolor abdominal difuso, con o sin hemorragia digestiva, porque con la hemorragia digestiva generalmente localizado en fósil de la derecha. Cualquier biopsia que demuestre la presencia de IgA, ¿en dónde? Y en la piel, puede ser, o en el riñón, que ustedes dicen, pero lo voy a biopsiar, y cuando la clínica no es típica, la evaluación no es típica, uno podría biopsiarlo, por lo general no requiere, porque uno ve esto en los miembros inferiores y es típico. Artritis o artralgias y el compromiso renal, que muchas veces no es en el mismo momento, sino que puede aparecer tiempo después. En el laboratorio hay IgA alta, leucocitosis, eosinofilia, anemia de procesos inflamatorios, serita, PCR aumentada y hematuria, proteinuria y compromiso renal. ¿Cómo se trata esta vasculitis con corticoides? En pediatría ni siquiera le pone nada, la resolución por lo general pediátrica es buena. En el adulto, a veces por compromiso del riñón, uno le pone corticoides y sepa que hoy para las proteinuras que son mayores de 1 gramo, que está nosotros en traumatología utilizamos los inhibidores de la CTL2. Crioglobulinias. Bueno, crioglobulinias son crioglobulinas que precipitan el frío. Y si precipitan el frío, por eso siempre van a ir a las zonas sacrales, porque tenemos menos circulación. Por eso es típico que vengan con necrosis de las puntas de los dedos. Recuerden que estos pacientes pueden tener, estas crioglobulinias pueden ser de 3 tipos. La que es monoclonal, que es un 10 o un 15%, es la que se asocia al Waldenström y al mieloma múltiple. Después tenemos la tipo 2, que esta es más frecuente, que es la que se asocia una policlonal con una monoclonal. ¿Sí? Es una mezcla de las dos y la vemos asociada al virus de la hepatitis C y a enfermedades autoinmunes. Y la tipo 3 es menos también frecuente que la anterior, pero que es más o menos la misma, es la tipo policlonal. Y fíjense lo que me va a dar. Isquemia de dedos, zonas sacrales, bilaterales, los dos, úlceras en miembros inferiores, lesiones de tipo purpúricas. Obviamente las que son por secundarias a Waldenström o mieloma sé que tienen un estado de hiperviscosidad típico y me pueden dar trombosis y cuadros de stroke. Siempre puede haber compromiso de artritis artralgia, mononeuritis y polineuritis múltiple, y en el riñón me dan una glomerulonefritis membranoproliferativa. Obviamente en estas predominan lo que son criocitos. Bueno, el tratamiento de estas crioglobulinas es tratar al virus. Si tiene una hepatitis C se tratará, si tiene el otro virus también, y después todo el tratamiento que es con corticoides, ¿sí? Y le asocio generalmente rituximab. En los casos muy severos se puede utilizar plasmaféresis. Y el síndrome pulmón riñón lo vimos el otro día, lo nombré al principio, y fíjense que las que dan capilaritis, todas las enfermedades reumáticas, casi todas las que vimos hoy pueden dar capilaritis, pero yo también puedo tener una hemorragia alveolar blanda por enfermedades infecciosas, coagulación intravascular diseminada y por ciertas drogas. Incluso no solamente la cocaína, sino el infliximab, que es un biológico. Trato estas enfermedades y resulta que me pueden dar, no es muy frecuente, pero sí me pueden dar un cuadro capilarítico de hemorragia. Cuando tengo un síndrome pulmón-riñón, hemoptisis, hematuria. Hematuria que puede ser microscópica, y yo digo que hematuria microscópica cuando tengo más de 5 glóbulos rojos en la orina, ¿sí? O vino con una hemoptisis, le pido o ANCA, no, le pido no, le tengo que pedir todo, o I, ANCA, porque yo no sé lo que tiene, ANCA, tanto C o P, antimembrana basal glomerular, y ANA, que son las 3 más frecuentes. Tengo que pedir siempre esto. Y si son las vasculitis no asociadas a ANCA, puede ser que le pida una IgA, o puede ser que yo, si vea que tiene una crisis de le pida crioglobulina. O que tenga una microangiopatía trombótica, que es un SAF, una púrpura trombótica trombocitopénica, que debe haber quistocitos en el frontis, ¿se acuerdan la púrpura trombótica por el ARAM13? E infecciones. Y si es por drogas,
guarde, generalmente las que me dan esto son las tipo 90% se dan cartel. Y voy a pensar en drogas, cocaína, el paco, pero también fíjense que algo que no me puede dar una hemorragia pulmonar. Ya vamos casi terminando. El síndrome de Goodbuster, la enfermedad antimembrana basal glomerular, se describió, Goodbuster lo describe en un chico de 19 años, pobrecito, después de que tuvo una influenza, con fiebre, cuadros gripales que lo anteceden, tos, hemotisis que precede a la glomerulonefritis y falla renal. Para decir que es una tríada de Goodbuster tengo que tener la hemorragia pulmonar, glomerulonefritis rápidamente progresiva y los anticuerpos antimembrana basal glomerular que están dirigidos contra el dominio 4 ¿sí? de la colagenasa tipo 2, la alfa-3 colagenasa 2. Fíjense que la enfermedad tiene, se asocia más a los hombres que tienen infecciones virales, pero también al uso de cocaína, a la exposición a hidrocarburos y al tabaco. Para decir que es un Goodbuster tiene que tener el riñón y el pulmón, si no, no es un Goodbuster, si no es una hemorragia pulmonar, ¿sí? O una antimembrana basal glomerular. Tratamiento de Goodbuster, soporte, tanto soporte ventilatorio, tiene que estar en el ventilador, si tiene una hemorragia pulmonar y hacer hemodiálisis, inmunosupresores, pulsos de corticoides, estamos en una urgencia, pulsos de ciclofosfamida y plasmaféresis o gamma-globulinas endomosas. Sepamos que la gamma-globulina endomosa en nuestro país nos cuesta conseguir, es muy cara porque tienen que reunir no sé cuántos plasmas de una sola persona. Para darle a una sola persona son millones de plasmas. Yo tengo que reunir. Generalmente los otros te dicen, bueno, busque plasmaféresis. Pero tampoco lo encontramos en todos los centros. Así que bueno, a veces es difícil, pero tenemos que tratar de buscarlo, porque si no los pacientes se nos pueden morir, son urgencias. Y la gamma-globulina, recuerden que yo la doy por 5 días, pero lo que hace la gamma-globulina es, antes de hoy de mañana, ¿qué hace? Se me une el receptor, ¿sí? Y me da tiempo que el corticoide o la droga que yo puse inmunomoduladora empiece a actuar. Entonces si llega el anticuerpo, lo encuentra al receptor unido con la gamma-globulina y entonces puede ser, por ejemplo, una plaquetopenia autoinmune, una anemia multiple, y yo con eso me lleva casi unos 5 días que estoy aliviado de que no se me va a destruir ni el glóbulo rojo ni la plaqueta, hasta que empieza toda la otra droga. Voy a nombrar esta solita, que es la cutánea, porque esta es la que vemos todos los días, que es la vasculitis leucocitoclástica. Fíjense en esto, a veces lo vemos. Y que son púrpuras palpables, que son como urticarias, a veces se forman pequeñas eritema que va evolucionándose con una costra y a veces pueden ulcerarse. Se localizan en las piernas por lo general y en zonas de presión, como por ejemplo en las zonas glúteas. Y el concepto de leucocitoclastia, que cuando le dan una biopsia, ustedes le dicen sí, vasculitis leucocitoclástica, la mayoría de la población médica piensa que eso es igual a un fármaco que esté tomando o a una alergia. Y no es la única causa, lo único que me dice es que es del pequeño vaso. Por lo tanto, los vasculitis ANCA me dan en la biopsia leucocitoclastia. Lo único que me dice la leucocitoclastia, que es un concepto patológico, es que encuentran polvillo nuclear de polimorfos destruidos en la pared del vaso de los vasos o perivascular. Nada más. Por lo tanto, sí es cierto, el 23% por fármaco, pero el 22% por todas las vasculitis tipo ANCA, o sea que no me dice lo que es. Lo único que me está diciendo es una vasculitis de pequeño vaso. Y fíjese todos los fármacos que me pueden dar la leucocitoclastia, la alergia, también infecciones, todas las enfermedades inmunes, las vasculitis primarias y también algunas neoplasias. Estas se las dejo. Esto se las muestro, es una vasculitis secundaria que se la muestro porque la tuvimos en el hospital y me gusta mostrarla. Esto es una silla de montar, ¿no ven? Se la puede dar la lepra, la puede dar sífilis, con una oreja muy edematizada y cartílago. Pero bueno, dice, bueno, tiene el cartílago destruido con anticuerpos anticartílagos, ¿sí? Así que no pasa nada. Pero evidentemente tengo cartílago y si el cartílago se me inflama y pierde su tonicidad, cada vez que toso o duermo, se desplaza y me ahogo. Esto es lo que pasa con esta entidad que se llama policondritis recidivante, que además se une a otras enfermedades autoinmunes, son enfermedades autoinmunes, ¿sí? Que generalmente aparecen entre los 30 y los 60 años, son lesiones del cartílago,
¿sí? Pabellón auricular, en la laringe, en la vía nasal, y comprometen también al componente de tipo cardiovascular. Bueno, se asocian también a ANCA-P, pero puede ser a otras enfermedades autoinmunes, como dije recién. El tratamiento, como siempre, inmunosupresores, metotrexate, en primer lugar con corticoides. Y esta vasculitis de Leo Berger se da en gente joven, generalmente hombres, en la trombocleitis obliterante, fumadores, que van haciendo compromisos sacrales, ¿sí? Por lesión del paquete vasculonervioso, generalmente a nivel distal. Se da el Raynaud y da el tromboflebitis migratis. Entonces, para recordar la aproximación diagnóstica, sospecho siempre por la clínica, la vasculitis. ¿Es de gran vaso, mediano o pequeño vaso? Laboratorio es ANCA, crioglobulina, IgA, y le voy a pedir estudios de imágenes, y por supuesto el que me certifica con más que es edad, que ya no me llama. Entonces, siempre en una vasculitis tengo claudicación de las extremidades, diferencia de presión en los pulsos. Sí, no voy a contar una anécdota porque no tengo tiempo. Y recuerden, el medio vaso va a ser gangrenas digitales, microaneurismas, nódulos, y los pequeños vasos en lo que vimos recién con todas las afecciones pulmonares. Y estas son los diferentes tipos, granuloma ya vimos, o vasculitis necrotizante. Termino una frase de mi maestro: un buen médico es un buen científico, amigo del saber y humanista, respetuoso de la persona humana. No hay medicina que se haga si no la hacemos con la calidad de atención humanamente al próximo que está sufriendo. Muchas gracias.